estas situaciones de subordinación. Pero me quiero enfocar en los niños y en las niñas porque es el tema que nos convoca, y en los adolescentes. Bueno, vemos cómo ese ordenamiento social persiste, se reproduce, en donde los niños, niñas y adolescentes son ubicados en un lugar de subordinación, de menor poder y en definitiva de objetos. Esto ha sido un proceso en donde a partir de la Convención de los Derechos del Niño se ha tratado de cambiar este paradigma y esta idea, ¿no?, de que los adultos y las adultas somos propietarios y tenemos derechos ilimitados respecto a los niños y las niñas. Y la Convención lo que ha intentado es ubicar y reposicionar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. ¿Esto qué significa? Son iguales a los adultos y a las adultas en términos de derechos y en términos de ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia entre un niño, niña y adolescente y un adulto en términos de derechos es que esos niños están en proceso de crecimiento y por lo tanto van a ir ejerciendo esos derechos que los tienen desde que nacen. No es que van ganando derechos, no, los derechos no son ni negociables, ni se van adquiriendo, ni te doy un derecho si cumpliste la obligación. Los derechos son derechos y los tenemos desde que nacemos o desde antes, ¿no?, desde que estamos en proceso. La diferencia es que los niños y las niñas van ejerciendo esos derechos en la medida que sus posibilidades y capacidades de autonomía, de madurez y sus posibilidades como de entendimiento le van permitiendo ejercer plenamente esos derechos. Y el lugar que los adultos tenemos es el lugar de acompañar a esos niños para ese ejercicio de sus derechos y para ese acompañamiento en el crecimiento. Ese es el lugar que tenemos los adultos según esta convención respecto a los niños y las niñas. Y esa es la función que tenemos que cumplir la familia, la escuela, el Estado y la sociedad en su conjunto, el de acompañar. Y esto nos cambia y nos reposiciona toda la manera que tenemos nosotros de ver las cosas. Esta idea de que es mi hijo y hago lo que quiero, es mi hijo y si quiero le pego. Bueno, la convención cambia por completo esta idea de lo que es ser padre y de lo que es ser madre. Y el tema de los límites es un derecho que tienen esos hijos y esas hijas a tener límites que les permitan ser guiados y orientados para poder tener un crecimiento sano, adecuado y de la mejor forma. Y no es un derecho de los padres de corregir a sus hijos como en nuestra antigua legislación existía. Ustedes saben que los padres teníamos el derecho de internar a los niños en INAU como una medida correctiva, ¿no? Hasta 30 días podíamos internarlos como una medida correctiva. Y ahí, yo no sé si ustedes en su infancia lo vivieron, pero este temor de que si te portás mal te vas al consejo del niño, ¿no? Esta idea terrible. Entre el viejo de la bolsa y el consejo del niño no sé para dónde arrancar. Pero bueno. Entonces, este es un nuevo paradigma que es muy difícil de tomar en cuenta, es muy difícil de vivenciar, es muy difícil de manejar, porque realmente nosotros hemos sido educados muy por el contrario. Esta idea de que cuando los adultos hablan los niños se callan la boca, de que yo soy tu madre y hago lo que quiero, o no, cuando papá nos miraba todos nos callábamos, y yo siempre digo, muertos de miedo, ¿no? Porque con solo una mirada que todo el mundo quede callado la boca, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a veces uno genera ese tipo de cosas con una persona que le tiene mucho respeto, pero la mayor de las veces eso sucede cuando uno está aterrorizado, ¿no? De que si te miran fijo. Entonces, para los adultos y para las adultas, esta idea es una idea bastante difícil de poder llevar a la práctica. Y además, una de las cosas en que nos enredamos mucho, los adultos y las adultas, con estas ideas, es de que, bueno, entonces ahora yo perdí todas mis capacidades de
de educar y de poner límites. Y si no puedo nada, entonces ya los chiquilines se convirtieron en unos tiranos que hacen lo que quieren y que ahora nos gobiernan ellos, ¿no? Esta idea de que siempre tiene que haber un sometido y un sometedor, porque si no hay eso, o sea, si no existe esa naturaleza de relación, entonces todo es un caos, ¿no? Entonces ahora pasan a ser los niños tiranos que nos mandan a los adultos. Entonces, en definitiva, miramos la realidad con el mismo paradigma, el paradigma de que alguien, ¿no?, es el que ejerce abusivamente y el otro se somete. Y la convención lo que plantea es no, tengamos relaciones de respeto, tengamos las relaciones de equidad, tengamos relaciones de ir acompañando y enseñando a nuestros hijos e hijas a través de la puesta de límites, ¿sí?, que los niños necesitan límites y límites fuertes, fijos, sólidos, para poder ir creciendo, ¿no? Entonces, estas ideas parten de conceptos distintos, de cómo nosotros nos vamos a relacionar con ese niño y con esa niña. Y esos niños sin límites son niños que en definitiva están siendo violentados y abandonados por ese mundo adulto. O sea que esto no significa, el discurso de los derechos no significa esto. Y esta idea de que a cada derecho una obligación, no. Eso realmente es algo que está muy equivocado en la concepción de los adultos, ¿no? Bueno, yo te doy este derecho si vos tenés tal obligación. No, el derecho lo tenemos todos. O sea, a nosotros no se nos da un derecho sí. Lo que sí sabemos es que si nosotros quebrantamos determinadas normas que hemos establecido como sociedad, vamos a tener determinada consecuencia. Si robamos, vamos a ir presos, etcétera, etcétera. Con los niños es lo mismo. Si los niños quebrantan determinadas reglas o normas que se colocan en la familia, en el aula, van a tener determinada consecuencia. Pero acá no hay un canje de derechos por obligaciones. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Y esa es un poco la perspectiva, ¿no? Y bueno, y esto lo que dice es que con esta idea antigua vemos perder la condición de sujetos, ¿no?, de esos niños y de esas niñas para ser ubicados en condiciones de dominación, desde los cuales, bueno, se justifica esta idea de controlar, castigar, someter. Y de ahí, bueno, dentro de la familia vemos estas prácticas de violencia doméstica que volvemos a mirarlas desde este lugar. No son prácticas de crianza erradas o equivocadas o desbordes. Es una concepción de relacionamiento con nuestros hijos e hijas. No es un problema de práctica de crianza, es un problema de posicionamiento. Si nosotros cambiamos ese posicionamiento, obviamente esa práctica y esa forma de relacionarnos va a cambiar. Y esto también es importante para no confundirnos en, bueno, vamos a tratar de que esta familia vaya cambiando esta práctica de crianza. No es la práctica, lo que hay que cambiar es el posicionamiento. ¿Que es posible? Sí. ¿Que se puede reflexionar? Sí. ¿Que se puede dialogar? También. Habrá familias con las que se puede dialogar y con las que se puede transformar y con las que se puede acompañar en un proceso de cambio y habrá otras que no. Eso, bueno, es una cuestión de ir viendo en las intervenciones. Y para ir cerrando, bueno, algunas preguntas, ¿no?, que van sosteniendo estas viejas concepciones. ¿Cuántas veces, esta pregunta que está ahí abajo, ¿no?, silenciamos y justificamos el descontrol de los adultos sobre los niños y las niñas? Esto no es descontrol, esto es una convicción. ¿Cuántas otras preguntamos y responsabilizamos a los niños y a las niñas de haber vivido diferentes abusos? Pero vos, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué pasó que tu padre te dio un palazo en la cabeza? ¿Y cómo fue? ¿No? Yo me acuerdo que una pediatra un día me contaba muy contenta cómo había atendido al niño, que le había pasado tal cosa, y yo le pregunté, bueno, ¿pero vos qué hiciste? Ay, yo la quería matar, ¿no? Esa pregunta es como el paradigma de responsabilizar al niño de esa conducta y de ese posicionamiento. ¿En qué medida el poder de las instituciones, el policial, el poder judicial, la escuela, el liceo, la familia, se despliega con total impunidad, ¿no? Despliega ese poder o esa idea, ese relacionamiento abusivo con total impunidad, desde su propio lugar de poder como tal,
siendo el espacio de dominio privilegiado del mundo adulto, y nosotros, esos otros, nos callamos, ¿no? A veces presenciamos situaciones de dominación en diferentes ámbitos y bueno, y nosotros muchas veces quedamos como paralizados sin decir nada. Y esto último, y con esta idea cerramos, ¿no? Para irnos reflexionando en todo lo que vimos esta mañana mientras almorzamos. Aceptar e incorporar en nuestra vida cotidiana una nueva condición de infancia y adolescencia implicará revisar nuestra propia construcción del rol adulto y su concomitante ejercicio abusivo del poder.